Hola, muy buenos días. Son las 10:30 en Colombia. Eh, Podemos empezar. Y nuevamente estoy muy complacido de estar con ustedes el día de hoy. Saludos desde Inglaterra. Y bueno, ha sido una oportunidad para pensar en este tema de la actitud. Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo y practico meditación Raja Yoga hace algunos años. Y lo que más me gusta de la meditación Raja Yoga es que siempre hay una oportunidad para profundizar en cada uno de los conocimientos, cada uno de los principios a través de la experiencia. Es como que el conocimiento alimenta la experiencia y asimismo la experiencia alimenta la riqueza del conocimiento. Y esto es algo que continúa, no se detiene. Y hoy tenemos el tema de una cuestión de actitud. Y pienso que es un título muy atractivo, muy interesante, y esconde algunos secretos, algunos conceptos. ¿Y por qué una cuestión? Y siento que muchas veces la vida y todo lo que se nos presenta frente es como que nos está preguntando, bueno, y frente a esto, ¿cuál es tu actitud? Y frente a esto, ¿cuál es tu actitud? Es como que cada momento es una decisión, una opción para elegir, y esa es precisamente la cuestión. Por una parte es la pregunta, pero por otra parte también es importante, y lo que quiero recalcar el día de hoy es que tenemos una elección. La pregunta está allí, pero es nuestra responsabilidad y está en nuestras manos la respuesta. Y la actitud, y bueno, para explorar la actitud, porque muchas personas hablan de la actitud, tal vez muchos libros, muchas personas interesadas en este tema. Y para el día de hoy, lo que yo pienso es que podemos utilizar los sinónimos para la actitud, como por ejemplo la posición. El posicionamiento frente a algo puede ser frente a la vida en general, puede ser frente a una situación en particular, puede ser frente a alguien. Bueno, todo en esta vida, como que para todo en la vida tenemos una posición, también podemos decir tenemos una perspectiva. Tal vez la palabra opinión también funciona, pero bueno, la opinión es un poquito más, la palabra opinión es un poquito más débil, como que la posición es algo mucho más estable, es algo mucho más sobre lo cual, digamos, basamos nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros sentimientos. ¿Y por qué es valiosa esta charla? Porque es diferente a todas las charlas que hablan sobre la actitud. Y es precisamente porque cuando vemos la actitud desde un punto de vista espiritual, y lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, podemos ver el inicio de la actitud, el desarrollo y podemos ver el final, el resultado. Y es como si fuese la actitud, esa perspectiva que tenemos frente a la vida, esa posición, es como la semilla que cuando sembramos ese pensamiento, esa semilla va a dar fruto o va a dar lugar a que un árbol crezca, y después ese árbol va a tener frutos, y esos frutos después van a ser útiles para dar nuevos árboles. Entonces, cuando tenemos una semilla de un pensamiento, ese pensamiento después va a dar lugar a la manera en que percibimos la situación o la vida en general, y luego va a tener un resultado. Puede ser a nivel de las emociones, a nivel de las palabras, incluso a nivel de otros pensamientos que aparecen. Y después de ese resultado vamos a experimentar el fruto. Y entonces podemos ver desde el inicio, desde una semilla, desde el pensamiento que escogemos, cuál es todo el resultado. Y esto es precisamente lo que nos permite apreciar la práctica de la meditación. Nos lleva a tal nivel de, digamos, de sutileza, donde podemos detectar cuáles son nuestros pensamientos. Y bueno, la palabra sutileza, sutilidad, es importante, porque si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo estamos pensando, pero la sutileza es tal que darnos cuenta que estamos pensando requiere algo de esfuerzo y de práctica.
Yo pienso que nadie puede dejar de pensar, todo el tiempo estamos pensando, incluso cuando dormimos estamos produciendo sueños. Entonces, los pensamientos siempre están allí, pero poder detectarlos, poder decidir qué pensamientos, eso es lo que yo me refiero con sutileza y es allí donde necesitamos la práctica. Entonces, bueno, la cuestión, la elección y la actitud. La semilla es un pensamiento y el árbol es todo lo que viene después y los frutos es el resultado que experimentamos. Y para profundizar en esto, y lo que yo quisiera es que ustedes también pudieran como entender cómo funciona en su interior también, quiero utilizar un ejemplo, una situación, y vamos a utilizar un tiempo en esta situación y luego voy a hablar un poquito más de cómo funciona la actitud, cómo podemos dar forma a una actitud. Y bueno, vamos a terminar con un comentario de meditación. Entonces, vamos a hacer un experimento en este momento y quiero que imaginen, es un experimento mental, si podemos decir. Quiero que imaginen que a su ciudad ha llegado una obra de teatro. O sea, al teatro de su ciudad van a pasar esa obra de teatro que ustedes siempre habían pensado que querían ver. Y de repente muchas personas han ido a la obra de teatro y todo el mundo la recomienda, todos dicen que es excelente, ustedes leen en los periódicos que la obra de teatro, bueno, tal vez la mejor obra del año, en las noticias, en las revistas, todos recomiendan esta obra de teatro y ustedes están allí con ese gran anhelo de ir. Y bueno, resulta que tienen la oportunidad de ir. Alguien finalmente los invita y ustedes están allí, enfrente de la obra de teatro. Ha pasado una hora y ustedes están absolutamente satisfechos, están contentos. Lo que todos decían era verdad, la mejor obra que ustedes hayan podido ver. Y de repente a alguien le suena el celular. A alguien le suena el celular en el teatro. Y suena de tal manera que ustedes se distraen de la obra de teatro. Y de repente su atención va allí. Entonces, ¿cuál es ese pensamiento que aparece en sus mentes? ¿Cuál es ese pensamiento? Estamos en el ejercicio, ¿no? En el experimento. ¿Qué pensamiento escogemos? Y recuerden, tenemos una elección ilimitada de pensamientos. Por lo general diríamos, no falta. No falta la persona que le suena el celular, precisamente en el clímax de la obra de teatro, cuando todo estaba siendo clarificado, etc., a alguien le tenía que sonar el celular. No falta. ¿Y por qué no apagan el celular? ¿Por qué no tienen más cuidado? ¿No respetan la gente? Bueno, en fin, es solo un ejemplo que quiero darles. Y tal vez ustedes reconocen estas ideas, estos pensamientos. Bueno, y en medio de todo esto, ahora imaginen que la persona que le sonó el celular decide responder y toma el celular y empieza a hablar en medio de la obra de teatro. Y empieza a hablar, incluso los actores como que se distraen y ustedes sienten que hay una atmósfera en el teatro y como que la situación cambia y de repente aquello que era la mejor obra de teatro del año ha sido interrumpida. No falta. Entonces, ¿cuál es el siguiente pensamiento? Listo, puede que el celular suene, pero decide responder el celular. Realmente, ¿por qué no decidió no venir al teatro? Porque la persona está ahí. Bueno, en fin, podemos, si ustedes tienen esta experiencia, si les ha pasado, lo que quiero que veamos, experimentemos, es que un pensamiento deriva a otra serie de pensamientos, incluso si han estado en esa situación, pueden experimentar como de pronto algo de ira aparece dentro de ustedes y ustedes empiezan a pensar, no, yo me voy a parar, tengo que decirle a esa persona, alguien tiene que hacer algo, en fin, y todo genera una atmósfera, unos sentimientos y de pronto genera unas palabras, unas acciones. Y bueno, ¿cómo sería una actitud, digamos, diferente? Recordemos, la actitud empieza en el pensamiento, es la semilla de la actitud y después está conectada con todo lo que sucede. Una actitud diferente, una perspectiva diferente podría ser la persona que le sonó el celular muy probablemente está esperando una llamada muy importante.
¿Qué tal que alguien esté en el hospital, un familiar, y esa llamada le entró y definitivamente no podía evitarlo? Eso lo podemos pensar rápidamente, en un segundo, mientras la situación se está desarrollando. Podemos pensar, no, esa persona está esperando una llamada muy importante. Y no sé si se dan cuenta, pero cuando escogemos esta segunda opción, este segundo pensamiento, es como que la energía es un poco más ligera. Y también hay algo como de un buen deseo ahí detrás de esto, como tener un buen deseo hacia la persona, ¿no? Digamos, no saltar inmediatamente a la actitud negativa, a la perspectiva negativa de la situación, sino es pensar, no, de pronto es algo muy importante, es muy necesario que la persona responda. Y bueno, está en todo su derecho. Yo siento cuando utilizo esta segunda opción, este segundo pensamiento, que incluso mi atención se va, por un momento presto atención a la situación, pero ya después puedo enfocarme en lo que está enfrente mío, en este caso, la obra de teatro. Entonces también una actitud, si ustedes pueden ver el contraste, si ustedes hacen el experimento, ¿cómo reaccionarían? ¿Qué sentirían si toman esta segunda opción? Es también un poco más ligero. Es también, bueno, algo viene, pasa, se va, es como que podemos poner un pare rápidamente y podemos continuar con lo que estábamos haciendo y nos ahorramos de pronto los sentimientos de ira, los otros pensamientos que pueden venir, nos ahorramos generar una atmósfera un poco pesada, ¿sí? Entonces, en una situación como esta, tenemos una lección y bueno, yo utilicé el ejemplo del teatro, es un experimento que estamos haciendo. Pero imaginen otras muchas situaciones en que pasan estas cosas y decimos, bueno, ¿qué decimos? ¿No? Entonces, este es un ejemplo para decirles que, por una parte, podemos escoger desde ese inicio, desde la situación, cuál es el pensamiento que queremos sembrar, cuál es esa semilla, podemos sentir cuál es el resultado y podemos después pensar cómo este pensamiento deriva en una palabra o en una acción determinada. Y esto es una actitud, esto es una posición. Esta es mi posición frente a esta situación, es mi perspectiva. Ahora, hay muchas situaciones en la vida y bueno, la vida misma a veces es como una obra de teatro, ¿no es así? Y tal vez podemos decir que también podemos tener una posición frente a la vida. Estamos hablando de una situación muy particular en el ejemplo, pero si también pensamos, tenemos una posición frente a la vida, ¿no? Y bueno, estamos en una charla de Brahma Kumaris, meditación Raja Yoga. Estamos hablando del alma, estamos hablando del ser, de ese puntico de luz, de esa esencia de la vida. Y lo que queremos explorar el día de hoy es una actitud espiritual. Entonces recordemos, el alma es diferente del cuerpo. Es como si el cuerpo fuese un automóvil, un carro, y el alma es el conductor que está conduciendo el carro. Y no solo el carro físico, no solo el cuerpo, el alma también es aquel quien conduce la mente, conduce su intelecto, sus pensamientos. El alma es el que escoge la actitud en cada momento y en general en la vida. Entonces, desde aquí ya estamos creando una perspectiva espiritual, ¿no? Ya estamos, incluso si pensamos, si pudiéramos compararlo con el mundo físico, una perspectiva también es como esa posición donde estamos ubicados y desde donde estamos viendo todo. Entonces, desde ya no estos ojos físicos, sino el ser espiritual, que es aquel quien usa los ojos, incluso en estos momentos, puedo visualizar, en estos momentos puedo visualizar el alma detrás de los ojos, escuchando esta charla, viendo a través de la pantalla, de sus computadores, etc. Y desde allí puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero estoy en esta perspectiva espiritual. Entonces este posicionamiento, esta actitud espiritual es una lección que tenemos. Y es una lección que requiere y que merece práctica. Y les voy a decir por qué. Porque desde esta perspectiva, cuando practicamos esta actitud espiritual, esta visión espiritual,
lo que yo puedo decir y he experimentado en mi vida es que el espíritu humano es central a todo lo que sucede en nuestra vida. Así como el espíritu conduce el cuerpo, el espíritu también es aquel quien es el creador de todo lo que sucede a su alrededor. Entonces, cuando tenemos esta perspectiva espiritual, estamos en el centro de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, tener esta actitud espiritual, como la atención, nuestra atención va allí una y otra vez, es algo que va a influenciar de manera positiva todo lo demás. Entonces ya no tenemos que pensar, bueno, ¿qué actitud escojo aquí o qué actitud escojo allá? Las cosas se hacen mucho más sencillas. La actitud, la respuesta a la pregunta, a la cuestión es simple. Yo soy un alma, yo tengo todo lo que necesito, los tesoros de paz, de felicidad, de amor, tengo todo el respeto que merezco por el simple hecho de ser un alma y los demás también. Y esta práctica también genera esta experiencia, precisamente la experiencia de calma, la experiencia de paz, la experiencia de tranquilidad, de afecto, etc. Entonces, la práctica espiritual es una actitud que va a influenciar de manera positiva toda nuestra vida, todas nuestras actitudes, cada uno de nuestros pensamientos y de ahí en adelante nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras acciones. ¿Ok? Bueno, ¿y por qué es importante esta práctica? Entonces, esta práctica espiritual es algo que podemos hacer en todo momento. Y es importante porque a medida que la practicamos, a medida que entendemos que somos independientes de lo que estamos, de lo que, digamos, está sucediendo alrededor como almas, somos independientes, podemos ver que cuando hacemos esta práctica en los momentos en que todo va bien, en que todo es fácil, es como que esta práctica, al ser la base de nuestra actitud, es algo que también nos va a ayudar y nos va a proteger en los momentos difíciles. Entonces, la práctica constante, la práctica hacia ese centro, hacia esa esencia, es algo que va a tener ese poder para sostenernos en cualquier situación, ya sea una situación agradable, ya sea una situación difícil, un reto, ya sea que a alguien le suene el celular en el teatro o no. No va a importar, porque estamos precisamente en esa práctica espiritual. Tenemos ese ejercicio. Y práctica significa todo el tiempo, constante. Y bueno, hay muchas maneras de jugar con esto. Y lo que quiero ahora entrar es a explicar cómo funciona. ¿Cómo funciona? Ya hemos hablado de la actitud, ya hemos hablado de algunos ejemplos, de la importancia y ahora, ¿cómo funciona? Bueno, en primer lugar, tenemos la información. Estamos aquí, ustedes están oyendo, el alma está oyendo que ustedes son almas. Y el alma tiene esta información, bueno, tal vez al principio, pero la persona dice que el alma está viendo a través de sus ojos, pero ¿cómo es esto? Bueno, ese es el primer paso, es la información. Yo en estos momentos estoy compartiendo la información. Y el segundo paso es en las manos de cada uno de nosotros, es la práctica. Es la experimentación, es la exploración. Y como les decía, es una práctica que se puede hacer en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar. Y este es el objetivo también. Esto es lo que queremos lograr. Entonces, por ejemplo, no sé, hoy en día tenemos obras de arquitectura muy especiales, tenemos obras de arte, de ingeniería. Un ejemplo de que esta actitud se hace más frecuente es, por ejemplo, pensar y no traer nuestra atención tanto sobre el objeto, sino, por ejemplo, pensar, wow, el alma humana tiene tal capacidad, ese puntico de luz tiene tal capacidad que miren lo que creó. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Es solo un ejemplo de cómo podemos jugar con esto, cómo podemos practicar en cualquier situación. Siempre trayendo la atención al ser, o incluso en cualquier momento, simplemente pensar que somos seres espirituales, punticos de luz, quienes estamos experimentando esta vida material.
Y tener esta conciencia, por eso la técnica también es muy fácil y hace las cosas más sencillas, es visualizar ese puntico de luz que somos, experimentar, explorar con ello, jugar con ello, utilizar esta imagen en nuestras sesiones de meditación y hacer que esta práctica sea mucho, mucho más vívida. Y es ahí donde pasamos del segundo paso al tercer paso. El primer paso es la información, el segundo paso es la práctica, la exploración, cómo funciona esto, y el tercer paso es el resultado. Y es que esta actitud se hace algo natural en nosotros. Es algo que realmente se vuelve parte de nuestra perspectiva, se hace nuestra posición frente a la vida, frente a todas las situaciones. Y entonces ya no simplemente decimos, Om Shanti, soy un ser de paz. No, realmente sentimos que somos ese ser de paz. O sea, imagínense sentir la paz del alma, imagínense sentir la felicidad, la naturaleza espiritual del alma. He escuchado algunas historias de vida después de la muerte, y no soy un experto, pero he escuchado historias de personas que por unos momentos están médicamente, digamos, no están vivas y después regresan. Y las experiencias de estas personas es que detrás de la vida hay como un mundo donde se puede experimentar una dicha tal, se puede experimentar un amor tan puro. He escuchado estas historias y es precisamente algo a este nivel, incluso mucho más elevado, que es de lo que estamos hablando, de la paz, de la felicidad, del amor, del poder, esa pureza, esa esencia de estas cualidades. Y este sería el resultado, ese tercer paso, el resultado del logro. Y ahora imaginen que eso se vuelve natural. Imaginen que esta experiencia es constante en nuestras vidas. Y es allí donde precisamente la palabra actitud tiene el poder de ser como este medio para que esto suceda. Ese es precisamente el poder de la actitud, de entender la semilla, el árbol y el fruto. En la semilla, ese pensamiento que escogemos y todo lo que desencadena en cuanto a sentimientos, actitudes, palabras, acciones, etc. Bueno, para terminar, quiero decirles que en este proceso no estamos solos. Si no, sería un proceso muy difícil, pero es un proceso fácil. En Brahma Kumaris decimos Raja Yoga fácil. Y es fácil porque tenemos un gran aliado, un gran profesor, tenemos un gran padre, tenemos un gran guía en este proceso, tenemos incluso un amigo, tenemos un hermano, bueno, imagínense. Porque este gran aliado es precisamente un alma que esta actitud siempre, 100%, incluso más, está siempre presente en ella. Ustedes a veces escuchan la palabra supremo, ¿no? Hablamos del Padre Supremo, del alma suprema. Y bueno, la palabra supremo puede también tener muchas connotaciones, pero supremo quiere decir mucho más allá del 100%, tal vez el 1000%, incluso un infinito por ciento. Supremo, incluso más allá de las medidas. Nosotros en este viaje podemos alcanzar, digamos, una escala, ¿no? Tenemos nuestra escala de lo que podemos alcanzar, que es de por sí muy grande, pero este alma suprema es precisamente fuera de esa medida, porque siempre está en esa actitud, siempre está en esa perspectiva. Entonces nuestro Padre espiritual, nuestro profesor espiritual, nuestro guía espiritual, podemos decir el alma suprema en estas cualidades precisamente. Estamos hablando de Dios, en fin. Así que bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Y
Mi experiencia ha sido realmente que Dios está allí en este proceso, que Dios está interesado en que todos tengamos esta experiencia espiritual, esta experiencia pura de las cualidades del alma humana. Y bueno, a través de esto también podemos hacer la práctica de meditación y es lo que vamos a hacer en estos momentos. Vamos a cerrar con unos minutos de esta perspectiva espiritual. Así que primero que vamos a hacer es sentarnos cómodos, estamos en nuestra posición, en nuestro lugar donde estemos, vamos a buscar una posición cómoda, activa. Y podemos dejar nuestros ojos abiertos o podemos cerrarlos, como nos sintamos cómodos. Y vamos a visualizar una estrella diminuta. Vamos a visualizar una estrella radiante, vívida, una estrella consciente. Y permitimos que esta imagen, que esta experiencia nos atraiga más y más. Siento que todo a mi alrededor se desvanece y la imagen de esta estrella toma más fuerza. Es una fuerza sutil. Es la fuerza de la conciencia, del alma. En esta experiencia siento una atmósfera de silencio y aún así puedo experimentar una gran paz, una gran tranquilidad y también una gran alegría. En esta atmósfera siento que encuentro la esencia de la alegría. Puedo experimentar quién yo soy diferente de todo lo que creo ser. Y enfrente mío visualizo a mi Padre Espiritual. Mi Padre Espiritual es también un alma, puntico de luz, una estrella diminuta. Y estamos teniendo un encuentro con gran afecto, como si hace mucho tiempo no nos viésemos y de repente podemos estar frente a frente. En esta perspectiva espiritual puedo experimentar cómo mi Padre Espiritual me da la bienvenida a su compañía. Y puedo experimentar su interés en que yo, el alma, alcance ese nivel de experiencia donde pueda percibir esta perspectiva espiritual, esta dimensión espiritual constantemente. En este encuentro espiritual, en la cercanía de Dios, yo el alma recibo esa capacidad
encontrar esa actitud de percibir mi naturaleza espiritual. Y a través de este ejercicio desarrollo más y más esta actitud, esta perspectiva. Cuando quiera, en cualquier momento que lo desee, puedo venir a este encuentro y recordar que esta es mi naturaleza original. Om Shanti. Bueno, hemos llegado al final de este espacio. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz día.